Este 26 de octubre se cumplió un mes desde que Colombia y Venezuela reabrieron su frontera, que había permanecido cerrada al paso vehicular durante 7 años. Según el gobierno colombiano, las cifras del comercio entre ambos países siguen creciendo, pero los habitantes opinan distinto. En la recta final de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, los candidatos se apresuran a seguir sumando votos. El gobierno del presidente Jair Bolsonaro aumentó la ayuda social a 500.000 de personas en condición de pobreza, lo que le ha ganado simpatizantes de la izquierda. Y los estadounidenses también irán a las urnas el 8 de noviembre para renovar la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. Uno de los temas que parece mover al electorado es la economía del país, que atraviesa por la inflación más alta registrada desde 1982. Hola y bienvenidos a las noticias del continente americano. En France 24 los saluda Andrés Mesa Muñoz. Este 26 de octubre se cumplió un mes de la reapertura de la frontera colombo-venezolana, un acto producido en el marco del cambio de gobierno en Colombia y que cumplía una de las promesas de la campaña del presidente izquierdista Gustavo Petro. A pesar de que esta medida generó expectativas en la reanudación veloz del comercio, este continúa siendo incipiente. Los ciudadanos de ambos lados de la frontera aseguran que para ellos los cambios no han sido visibles. Manuela Cano tiene los detalles. Entre cantos y ovaciones, Colombia y Venezuela celebraban la reapertura de su frontera compartida. Después de 7 años de cierre, el acto despertaba esperanza a ambos costados de los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Pero un mes después, las expectativas se han ido diluyendo. Para los habitantes de la zona, poco ha cambiado. Lo mismo, porque uno quisiera es que dejaran pasar siquiera los carritos y eso, para poder uno ya facilitar más la pasada, porque esta pasadita aquí siempre es difícil. Ha funcionado muy bien porque nos perjudica el trabajo de uno pasar la mercancía y uno vive de eso. Esa es la ayuda de uno, pero nos regresan, no nos dejan pasar la mercancía para atrás. Los gobiernos aseguran que se está llevando a cabo un proceso gradual. Porque el comercio se hace entre gente, entre empresarios. Entonces, en la medida que tú tengas claridad de que ese vía, ese canal es seguro, o decir, las operaciones se están dando, tú vas a direccionar más operaciones por esa vía que por otra vía alternativa. Las cifras denotan un éxito moderado. Según el Ministerio de Comercio colombiano, desde la apertura se hicieron negocios por $2,25 millones y pasaron 1.552 toneladas de carga de importaciones y exportaciones. Se calcula que 67 camiones de carga han cruzado por los puentes. Muchos siguen siendo los retos. Uno de ellos es combatir el contrabando, que según la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana ha aumentado desde la reapertura y que en este año ha generado aproximadamente $900 millones. Y seguimos allá en Colombia. 16 personas que habían sido secuestradas por disidencias de la extinta guerrilla de las FARC fueron liberadas. El grupo bautizado la Segunda Marquetalia FARC, que continuó con su lucha armada desprendiéndose de la desmovilización acordada con el gobierno de Juan Manuel Santos, por el que ganó el Premio Nobel de Paz, informó que dejó en libertad a estos ciudadanos como un gesto de compromiso con la paz total que busca el actual presidente Gustavo Petro. El Estado boliviano y los dirigentes de los mineros cooperativistas auríferos llegaron a un acuerdo. El principal punto de discusión fue el régimen de tributación de 4,8% al valor de sus ventas de oro. El régimen tributario que se aplicará al sector de las cooperativas mineras auríferas ahora se presentará al Parlamento y tendrá un carácter prioritario, según el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Inicialmente el gobierno había establecido un impuesto del 5%, mientras que los dirigentes del sector fijaron un tope del 4,5%. El Ministerio de Economía estimó que a septiembre de esa gestión, el sector de las cooperativas auríferas consiguió ingresos por $2.000 millones, por lo que es necesario que tribute al Tesoro de la Nación. En Brasil, las universidades públicas se enfrentan una difícil situación presupuestaria. Algunas de ellas corren el riesgo de no poder pagar los salarios de sus empleados. Una de las razones para este déficit se debe a que durante sus 4 años de mandato, el presidente y aspirante a la reelección, Jair Bolsonaro, realizó varios recortes a los presupuestos destinados a la educación. El tema pasó a ser parte del debate nacional de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales previsto para este 30 de octubre. Un antiguo hospital psiquiátrico construido hace más de 120 años en la Universidad Federal de Río de Janeiro, a la que solo le queda esta escalera de madera de su pasado esplendor. Desde que eu cheguei. Os pisos também, ó, tem faltando ali um pedacinho ali, ó.
Es una falta de mantenimiento que representa un peligro permanente para estudiantes como Jessica Piñeiro, que estudia Ciencias Sociales. Es todo feito de madera. Toda la universidad está hecha de madera, así que si hay un incendio, se acabó, porque no hay una salida de emergencia, no hay un protocolo de evacuación. Realmente incêndio. Desde el comienzo de la pandemia, también se han suspendido miles de becas de estudio e investigación, sin explicación alguna. Al igual que esta universidad, otras 68 se encuentran en situación preocupante en Brasil. De 2019 al 2022, el presupuesto de las universidades públicas federales se ha recortado en un 50%. Estos estudiantes han condenado al fracaso las intenciones del gobierno de privatizar su gestión, instituciones vistas como una amenaza por el gobierno. En las universidades han surgido los mayores movimientos anti-Bolsonaro. En 2019, más de 100.000 estudiantes se reunieron frente a nuestra universidad para protestar. Fue la primera gran movilización contra Bolsonaro al inicio de la pandemia. Así que creo que siente que es un polo de resistencia contra él. Por eso nos ataca de vuelta. Tras bloquear más de 500 millones de euros del presupuesto universitario federal justo antes de las elecciones, Jair Bolsonaro encendió la llama. Ese día, miles de estudiantes se manifestaron en Río. Una movilización en las calles y en redes sociales que, según Jessica, obligó al gobierno a dar marcha atrás y congelar el presupuesto solo hasta diciembre. Cuando el pueblo sale a la calle puede cambiar las cosas. Cada vez que nos manifestamos conseguimos que el gobierno recule, ya sea en la calle o en redes sociales. Como Jessica, estos jóvenes estudiantes constituyen uno de los focos electorales más importantes para el candidato de izquierdas, Lula, que ha prometido dar prioridad a la educación y al acceso a la universidad si gana. Estados Unidos también irá a las urnas para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. A menos de 2 semanas de estos comicios de medio término, la economía se mantiene como una de las principales preocupaciones de los electores en medio de la inflación más alta registrada desde 1982. Una economía golpeada en una época de campaña. Por estos días, para muchos estadounidenses, el aumento del costo de vida es el tema principal para estas elecciones. En septiembre, la inflación interanual alcanzó un 8.2%, la más alta desde 1982. Chrissy, una madre de 3 hijos, pide ayuda. Ni siquiera puedo llevarlos para tomar un helado, solo algo tan pequeño como eso, y siento que nunca voy a recuperar este tiempo. Nunca recuperaré este tiempo con ellos. La inflación es evidente en los alimentos, los servicios básicos y en los precios de la vivienda. Y a 2 semanas de las elecciones de medio término, las cuales definirán si los demócratas continuarán manteniendo la mayoría en el Congreso o si los republicanos repuntarán, se espera que les pase factura. Por lo que este miércoles, el presidente Joe Biden anunció que tomará medidas contra las llamadas tarifas basura, refiriéndose a los sobregiros, cargos ocultos y por mora, entre otros, de bancos y entidades privadas que, según su administración, le ahorraría a sus ciudadanos $3.000 millones anuales. Hoy mi administración está anunciando nuevas acciones para reducir el costo de la vida cotidiana de las familias estadounidenses, para poner más dinero en los bolsillos de los ciudadanos de clase trabajadora y de ingresos medios, para responsabilizar a las grandes corporaciones, y estos pasos comenzarán inmediatamente a salvar a las personas colectivamente. Esta misma semana, un tribunal federal bloqueó temporalmente el plan de alivios a estudiantes anunciado en agosto, una de las promesas de campaña de Biden que pretendía condonar los pagos de préstamos universitarios federales en enero de 2023 y beneficiaría a más de 700.000 personas. Vamos a Honduras. El barrio Villanueva, en el este de la capital, Tegucigalpa, amaneció custodiado por unos 200 policías que, según las autoridades, estarán allí de forma permanente ante la amenaza de pandilleros que han obligado a los residentes a abandonar sus hogares para ser ocupados por ellos. Los uniformados registraron vehículos y hacían quitarse la camisa a personas sospechosas para constatar si tenían tatuajes identificativos de grupos criminales. Este martes en redes sociales circularon videos en los que se veían a vecinos del sector huyendo con sus pertenencias ante un ultimátum dado por la pandilla Barrio 18. Terminados no solamente en actividades de prevención, sino que también de investigación e inteligencia, en aras de poder brindar condiciones de seguridad, que la gente retome la tranquilidad, obviamente atacar también a aquellas estructuras de crimen organizado que están afectando o trabajando en la zona y que podamos identificar algunos objetivos específicos. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos.